9:42 a propósito de lo del Congreso, lo cuesta arriba que están los trámites, lo difícil que va a ser avanzar en una y otra iniciativa. La Directiva de Renovación Nacional, esto pasó ayer en la noche, tomó distancia del anuncio de una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric, impulsada por parlamentarios de ese partido. Sus diputados también se plegaron al proceso que abrió el Partido Republicano, respaldado por la UDI, contra la ministra Carolina Toá. El gobierno pide cautela, dejar de politizar temas relacionados con la seguridad, y Juan Espinosa nos va a contar todo lo que pasó ayer en el Congreso. Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Habíamos dicho a la hora de almuerzo ayer que habían muchas cosas que iban a pasar, pero es que no esperábamos que pasara todo lo que terminó pasando. Pongamos en contexto a la audiencia. Como respuesta a la acusación constitucional del Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Toá, que recordemos está siendo vicepresidenta de la República, la bancada de diputados de Renovación Nacional anunció el mismo mecanismo, pero contra el presidente de la República. Y eso, además, es un anuncio que no fue reflexionado con el resto de los socios. No fue reflexionado, no fue conversado con el Partido Republicano, ni con la UDI, ni con Evópoli. Pero es que ni siquiera esto fue conversado con la Comisión Política de Renovación Nacional, lo que generó no solo la reprobación transversal del oficialismo y de un sector de la misma oposición, sino también del mismo Partido de Renovación Nacional. Porque al rato después de que la diputada Jimena Osandón hiciera este anuncio de acusación constitucional, que vamos a escuchar ahora, también hubo una respuesta del mismo partido, de parte del presidente de la colectiva, el senador Rodrigo Galilea, y vamos a escuchar a la diputada Osandón y al senador Galilea, dos militantes del mismo partido, diciendo cosas completamente diferentes la una de la otra. No podemos hacernos los que no conocemos esta realidad. Y es por eso que desde la bancada de Renovación Nacional vamos a acusar constitucionalmente al presidente de la República. Como presidente de Renovación Nacional, no estoy de acuerdo con el anuncio que algunos de nuestros diputados han hecho en el sentido de presentar una acusación constitucional en contra del presidente de la República. Estamos convencidos de que no es el momento de generar más tensiones y más inestabilidad al país. Y para muestra el botón de Chile vamos a escuchar al diputado Evópoli Francisco Undurraga, uno de los que rechaza finalmente esta jugada política de Renovación Nacional. Nosotros desde Evópoli no estamos de acuerdo con esta acusación, ni a la ministra Toá ni al presidente Boric. Con las instituciones no se debe jugar. Nadie podrá decir que yo soy un hincha del presidente Boric, ni mucho menos. Sabemos los riesgos que se corre cuando uno comete este tipo de acciones, y creo que lo que Chile nos demanda es no distraernos del problema de fondo. La ciudadanía no se puede explicar y no se explica de por qué nosotros estamos en esta ola de acusaciones constitucionales que francamente puede que el día de mañana termine, no sé, en el Papa. Porque, de hecho, incluso hasta el senador Iván Moreira planteó que hasta se podía hacer una acusación constitucional contra Condorito. Aunque varios estábamos diciendo, ¿y al Tigre Gareca? Que tiene la selección ahí, al 3 y al 4. Ahora, las reacciones en el oficialismo, claro, las reacciones en el oficialismo fueron también en la línea de cuestionar el empate político de la derecha en medio de la crisis que involucra a figuras como Marcela Cubillos, Andrés Chadwick. Recordemos que ayer fue desaforado el diputado Mauricio Ojeda, que es de los sectores más de derecha dentro del Congreso. Pero también el tono en el sector, las primeras reacciones apuntaron a la pelea electoral, considerando que en un par de domingos más y sábados vamos a tener elecciones. Escuchamos a los diputados Maite Orsini, Camila Musante y Daniel Manucheri. Es evidentemente una acción electoral desesperada por parte de la ultraderecha. La guerra electoral de la derecha va a terminar por hundir al país. Esto es de una irresponsabilidad enorme. Justo cuando se ven involucrados en los escándalos de corrupción, justo cuando estalla lo de la Universidad de San Sebastián, justo el día que aparece desaforado un parlamentario por el caso Fundaciones, que casualmente es un parlamentario de la extrema derecha. Salen con las acusaciones constitucionales. ¿Y qué respondió el gobierno? Hasta ahora 7:51 de la mañana, la única respuesta que tenemos es de el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, condenando también el uso político del mecanismo de acusación constitucional.
Las acusaciones constitucionales, yo creo que todos los chilenos y chilenas que nos escuchan lo saben, hoy día son una cortina de humo. Creo que hay que rechazar de manera clara que la seguridad de los chilenos no puede ser utilizada políticamente. Que bueno, serán contestadas en los espacios que corresponde, con las herramientas que la Constitución le da al Gobierno de Chile y al Presidente de la República y a la Ministra del Interior. Todo esto además ocurrió en el día en que inició el trabajo de las comisiones revisoras de las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Suprema. De hecho, estaba Luciano Fuyú, abogado defensor de Jean-Pierre Matus, como oyente en la sesión de la acusación contra su defendido. En la previa de la votación de las candidaturas a la Suprema, sí, que habíamos dicho ayer que iba a ser el día de hoy, pero otra vez por tensiones internas, esto finalmente va a ser votado mañana. Y en medio del sorteo de los integrantes de la acusación constitucional contra la ministra Toá, que finalmente quedó en mayoría oficialista y que ya debería poder empezar a trabajar a partir de mañana. Y además, si le sumamos más cosas, ayer entró el presupuesto de la República y al final nadie habló de eso porque esto se llevó completamente toda la agenda del día, y eso que recién ha sido lunes. Sí, claro, y es súper gráfico de lo que va a empezar a pasar estas semanas en el Congreso, que contigo, Juan, lo hemos dibujado harto en los días previos, ¿no? Sobre todo porque ya queda menos de un mes también para la elección municipal y regional, y que es un factor que en este contexto con mayor razón no podemos olvidar. Ahora, es bien impresionante, ya lo planteaban ustedes dos con Mauricio, lo que pasó con esta acusación constitucional o este anuncio de acusación constitucional contra el presidente, porque uno entendería que lo mínimo, y ahí sumo este apunte, es que en un tema tan serio, de tan alto alcance, sin siquiera cuestionar como el frenesí por presentar acusaciones constitucionales, sin siquiera llegar a ese punto, si una bancada decide presentar una acusación constitucional contra un presidente de la República, perfecto, uno diría está en todo su derecho, es una facultad que les otorga la Constitución, pero lo mínimo es estudiarla en detalle, es tener los antecedentes ya sobre la mesa y, Mauricio, Juan, socializarlo al menos con su propio sector, digamos. Un mínimo manejo político para lanzar una para que no apuesta. parezca lo que parece, claro, que es un berrinche y una vergüenza final. Y una ocurrencia, ¿no?, como de última hora. Exactamente, y yo ni siquiera me estoy metiendo en el cuestionamiento a si presentan o no acusaciones constitucionales, porque ayer había personas que decían las acusaciones constitucionales que se presentaron contra el expresidente Sebastián Piñera, que apoyó una parte del que hoy día es oficialismo, una por el estallido social muy cerca del 18 de octubre, en noviembre de ese año, y otra por, no sé si ustedes se acuerdan, por su aparición en los Panama Papers, ¿no? Pero claro, uno cuestiona esa y cuestiona estas, digamos, no son cosas que vayan, que sean incompatibles, porque uno exige ese mínimo de rigor, y a lo mejor si hubiéramos visto ese mínimo de rigor en esa bancada que anuncia una presentación de una acusación constitucional para destituir a un presidente de la República, estaríamos hablando en un tono distinto. En el Parlamento, Juan, transversalmente ha habido los acuerdos que hemos conocido, también las diferencias y los matices. Ahí se entrecruzan varias cosas para acusar constitucionalmente a varios ministros de la Corte Suprema. En un desafío mayúsculo para el país, como es la probidad y la forma en que funciona nuestro Poder Judicial, desde los sistemas de nombramiento hasta la forma en que se aplica y se administra la justicia. Hay cuestiones fundamentales para el Estado de Derecho. El Parlamento estaba embarcado, primero la Cámara de Diputados y después le tendrá que corresponder al Senado pronunciarse, embarcado en el inicio de más de un juicio político, varios juicios políticos contra altos magistrados, contra jueces de la República. Eso tenía una envergadura tan grande que puede ameritar además la tramitación de reformas en paralelo a todos esos sistemas que estamos mencionando, la destitución, el descabezamiento del máximo tribunal del país. Así de complejo, de grave y de profundo es lo que empezaba a iniciar su curso. Inició su curso, ahí está, en curso. Si en paralelo se suma este otro festival de acusaciones, francamente se desvaloriza todo lo otro que estaba entonces en lo que se estaba embarcando al Parlamento. O sea, se relativiza todo, es decir, esas acusaciones que nos parecían tan serias y tan graves están en este contexto de esta verdadera chacota. Y recuerdo una cosa más, Paula, Juan, la oposición, en particular la derecha, una vez más, y esto está en boca y en la pluma de muchos analistas y columnistas de la misma derecha, que hacen su análisis político desde un punto de vista, desde su punto de vista al cual pertenecen además sucesivamente todos los domingos en los diarios. Claro.
vienen cuestionando la incapacidad de la derecha para tener gobernabilidad interna y para ofrecer gobernanza al país. La falta de liderazgos, el extravío en iniciativas y en mociones parlamentarias, la falta de respaldo a su propia candidata, porque no la están respaldando. Me pregunto qué dirá Evelyn Matei. Estaba revisando su cuenta en Twitter, no hay una palabra sobre esto de RN y sobre lo que puede pasar. Que dice Evelyn Matei y pasó lo que pasó, digamos. Claro, ¿no? exacto. Y constato, viendo las últimas encuestas, por ejemplo, la última encuesta Criteria Research, que el presidente Boric en septiembre subió su aprobación en 3 puntos porcentuales, llegando a 38%, y mantuvo estable su desaprobación en 50%. Esto según Criteria. Hay otras encuestas que muestran menos aprobación y más desaprobación, hasta un 60% o más de desaprobación, en fin, mirando la Criteria. Según la misma Criteria, la oposición deteriora su imagen pública. La desaprobación subió en 3 puntos y está en 66% versus el 50% que desaprueba a Boric. Y la aprobación cayó en 4 puntos, o sea, sigue deteriorándose la aprobación ante la opinión pública de la derecha y queda en 12%. El presidente tiene una aprobación del 38% y la oposición, la derecha, tiene una aprobación del 12%. O sea, con ese piso político de adhesión ciudadana es que está presentando estas acusaciones. Total. Con esa aprobación pretende salir a competir en las próximas elecciones municipales y regionales. Claro, ¿y con esa aprobación pretende poner a Evelyn Matei en la moneda? Bueno, y eso es un interés del sector, podría decir uno. Aquí el punto que lo que no puede seguir pasando, Juan, es que la gente diga las acusaciones constitucionales no sirven para nada, porque son una traducción que está en la Constitución, que tiene la Cámara de Diputados, que es la Cámara fiscalizadora y que tiene el Congreso, y que uno dirá, bueno, tiene que servir. En momentos como la crisis del Poder Judicial, por ejemplo, tiene que servir. Y lo otro que te iba a decir, se enredará lo de la acusación constitucional contra la ministra del Interior a propósito de este traspié de RN, porque RN había puesto su apoyo, digamos. Es que efectivamente se terminan superponiendo una sobre otras. Ahora, hay una cuestión sumamente importante que hay que decir hoy, 1 de octubre, casi a las 8 de la mañana. Lo que hubo es un anuncio. Sí. Claro, no hay ningún texto y tienen hasta el lunes, ¿ah? Y como lo decíamos ayer, cualquier cosa puede pasar. Entonces, también puede ser que esto sea una suerte de voladero de luces y que finalmente no se termine ingresando ninguna acusación constitucional, y lo que sería aún más bochornoso dentro del Congreso Nacional, que de hecho lo decía Mauricio, los niveles de aprobación. El Congreso Nacional tiene apenas un 6% de aprobación. Claro, como institución. Que en la última encuesta tenía un 3%. Sí, claro. E incluso habían parlamentarios celebrando que pasaron del 3 al 6, como casi... Duplicaron. Casi como... Claro. Champañazo. Entonces, ese también es un problema importante que hay hoy en un poder del Estado. Habrá que ver qué dice particularmente Jimena Sandón, la jefa de la bancada de Renovación Nacional, durante esta mañana, cómo responde a lo que dice el presidente de su propio partido, que en el fondo lo que hace es llamarlos a reconsiderar la decisión y quedarse solo en este anuncio de acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric. Harta pega de nuevo, Juan. Gracias por todo. Buen día. Buen día.